¿Qué más, Miledito? Buenas tardes. ¿Cómo está esa Bueno, Alemania? bien, mi querido hermano, muchas gracias por esta invitación, por esta conversación. Estoy muy contento. Por aquí estamos muy bien, gracias al Señor, todo andando muy bien, mi hermano. Qué bueno, Miledito. Bueno, como le comenté cuando le llamé, la intención es que tengamos este tiempito de hablar un poquito en torno a algo que sin duda alguna para los cristianos es fundamental. Cambió el curso de la historia y hoy yo no sé si está correcto lo que voy a decir, pero tal vez somos producto de esa situación de lo que ocurrió allá. Y es hablar de la reforma y máximo pues en este mes, ¿no? El mes de octubre, donde celebramos o conmemoramos este suceso tan grande. Entonces, Leito, gracias, mil gracias, porque sé que este tiempo va a ser de gran bendición para que muchos de nuestros hermanos pues puedan conocer un poquito más sobre esto. Eso se escucha que la reforma, pero bueno, ¿y eso de qué se trata? Pero por lo menos sé que hoy no vamos a tratar nada profundo, pero por lo menos que conozcan un poquito. Pero antes de empezar, me gustaría, mi Leito, yo lo conozco de hace muchos años, sé quién es, pero mis hermanos no. ¿Por qué no nos tomamos un poquitico y nos cuentas quién es Leo, su familia y por qué están por allá tan lejos y cómo van las cosas en cuanto a la parte de la iglesia? Cuéntenos un poco. Gracias, mi hermano. Bueno, sí, bueno, mi nombre es Leonard Sanabria, todos me conocen como Leo allí en Colombia. Soy baguereño, como quizás ya pueden estar notando mi acento tolimense. Nací, crecí en el Tolima, allí en Ibagué. Bueno, soy matemático de profesión de la Universidad del Tolima también. Y por la gracia del Señor conocí a Dios y a nuestro Señor Jesucristo allí en la ciudad de Ibagué. Tuve el gran privilegio de ser pastoreado aquí por nuestro querido Jaircito Triana, que me estuvo ahí discipulando, le saqué algunas canas, pero él muy empeñado y ahí oraba por mí. Y bueno, ese es Leo, soy casado, tengo 3 hijos y bueno, por la gracia del Señor hemos podido venir a Alemania a estudiar. Inicialmente vino mi esposa a hacer una maestría y luego de que terminó la maestría, 2 de nuestros hijos, de los 3, nacieron aquí. Y bueno, nos hemos quedado después de eso, hemos buscado una vida aquí, ¿no? En Alemania. Y eso nos ha permitido tener la gran posibilidad de, uno, aprender el idioma y aprender la cultura aquí alemana, que a priori no es tan fácil, ¿no? Más para los latinos no es tan fácil este tema. Y también hemos podido aprender mucho sobre precisamente el tema que tenemos hoy, ¿no? Es sobre toda la historia de la reforma y todo lo que aconteció antes, durante y después de este tiempo tan importante para la iglesia del Señor Jesús. Así que, bueno, eso es como el resumen general de por qué estamos aquí. Ahora estamos trabajando, estamos con los niños muy juiciosos y bueno, ya llevamos 7 años, mi querido hermano, por aquí, por estas Uy, tierras y bueno, el Señor ha sido, por supuesto, muy, muy bueno. Así que amén. Bueno, la idea es que ojalá pronto pueda el Señor traerlos aquí a la tierrita y que nos acompañen en la iglesia, mi querido Leito. amén, amén, pronto, sí, Bueno, sí, mi así. Leito, pues entrando en materia, cuéntenos un poquito qué fue ese suceso, qué pasó. Pues, yo sé que va a ser algo muy general, pero háblenos un poquito. ¿Qué es la reforma? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, Porque es importante también para sí, nosotros. sí, es muy importante y por supuesto que quiero ponerlos en contexto. Para los que quizás no saben, la reforma surge en un país llamado Alemania, que es precisamente donde yo estoy. Entonces yo quiero compartir inicialmente esta foto, que espero que la estén viendo ahora todos, y Sí, esa es de sí, sí se Colombia, ve. Colombia, Ajá, y se ve bien. allá el verdecito es Alemania, que está en el norte de Europa, que es un continente muy pequeño, pero que allí han acontecido, ¿no? Diferentes cosas que han cambiado el mundo. Entonces, allí en este país, que es donde ahora yo estoy, y es donde surgió lo que conocemos hoy como la reforma de Lutero o la reforma protestante o el protestantismo. Bueno, ha tenido diferentes nombres a lo largo del tiempo. Y bueno, para ponernos en contexto, todo comienza en el siglo XV.
El siglo XV es más o menos, para que nos entendamos, entre el año 1401 y 1500 después de Cristo. Entonces, en esta edad se llama como la edad media, ¿no? De la humanidad, donde era una época totalmente teocentrista. Es decir, que la iglesia, en este caso era la iglesia católica romana, aclaro, tenía el poder y la influencia de todo, tenía un poder muy fuerte dentro de la vida de las personas en este continente. Y el poder político, social y por supuesto que espiritual lo tenían muy arraigado dentro de toda la cultura, y ellos casi que decidían por encima de los reyes lo que se debía y no debía pensar dentro de los pueblos normales o dentro de algunos países que ya se estaban comenzando a formar. De hecho, Alemania no estaba totalmente formado como lo conocemos Alemania hoy en día. Entonces, había muchas cosas que ocurrían dentro del contexto teocentrista, y era que las misas o los cultos o las mese que llaman aquí en Alemania se dirigían solo en el idioma latín, ya que había hace poco se había traducido la Biblia del hebreo y del griego al latín, y se dirigían solo en este idioma latín, y esto limitaba muchas cosas Claro, porque las personas del común no hablaban latín, solo lo hablaba o la nobleza, la élite o el clérigo, o sea, todas las personas que estudiaban para ser monjes o sacerdotes. Entonces las misas se dirigían en latín, los cánticos eran en latín, y las personas solo podían entender lo que la persona en su idioma a veces les traducía o les explicaba, pero era algo muy oculto en cuanto a la palabra de Dios en este contexto. Entonces, de hecho, tanto era la limitación de parte de la Iglesia Católica Romana que tener una Biblia, leerla o interpretarla por sí mismo era penalizado por ley. Entonces, era un contexto realmente espiritual bien oscuro, bien difícil, muy manipulado de parte de la Iglesia. Entonces, allí en Alemania, hoy en día, encontramos un monumento que me pareció muy interesante, que es el monumento a la Reforma, que aparece en una ciudad que se llama Worms, allí donde aparece el puntico en el mapa que pongo. Esta ciudad es muy importante para la Reforma, aunque allí no se dio la Reforma, sino ya más adelante les voy a explicar qué sucedió allí. Pero allí hay un monumento que nos permite quizás contextualizar un poco esto que pasó. Entonces, mira, yo les voy a compartir una foto. Esto es una foto real de cómo se encuentra el día de hoy este monumento a la Reforma. En el chévere. centro, como pueden ver, está Lutero, que es del cual vamos quizás a enfocarnos hoy más y llevar un poco más el estudio sobre esta persona. Ajá. Y él está con la Biblia en la mano, ¿sí? Entonces, el gran mensaje desde el minuto cero de la Reforma, y desde ya lo tengo que decir, es que ellos comenzaron a alzar la Biblia, ¿no? Como la palabra de Dios. Pero hay algo muy interesante en este monumento, y es que hay 4 personas como a sus pies, ¿sí? No sé si lo Ujú. alcanzan a notar, Sí, Jaircito. sí, 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 se alcanzan a ver, allí hay 4 Sí, allí hay 4 personas. en Bueno, la los de estatua. afuera son otros, unos reyes y unos nobles que ayudaron a Lutero, pero en la estatua central, donde está la palabra alzada, hay 4 personas como sentadas. Pues estas 4 personas son fundamentales para lo que se conoce como la Reforma. ¿Por qué? Les voy a hablar de la primera persona. Yo sé que el pastor Jaircito los conoce. El primero es Pedro Baldo. Pues este hombre Ajá. es de Francia, y él tiene una conversión, al parecer un poco espontánea, de ser un no creyente a convertirse en alguien que era creyente, era un comerciante, tenía un poco de dinero, de influencia, puede comenzar a que le ayuden a leer y a interpretar un poco la Biblia, pues él se convierte, y Pedro Baldo comienza a predicar especialmente a los pobres. Allí, Ya. más o menos en el 1175, imagínate, casi, bueno, más de 1000 años, sí, casi Ujú.
400 años, perdón, antes de la reforma, ¿no? Que vamos a ver hoy. Y él comienza a predicar a los pobres, es una persona que se entrega mucho a compartir el evangelio como lo entendía él en su ignorancia, ¿no? Poca de la Biblia, pero que entendía que el Señor venía a por los necesitados, a perdonar pecados. Y él alcanzó a tener un público realmente bastante grande y en un futuro él fue conocido, los seguidores de él eran conocidos como los valdenses o también los pobres de Lyon, porque ya que él llevó su ministerio allí en Lyon. Entonces, esto comienza a ocurrir en Francia, antes de la reforma. Entonces, el primero que aparece allí en los pies de Lutero en este monumento es este hombre, Pedro Baldo, que con seguridad, mi hermano, sería muy interesante profundizar en cada uno de ellos. El otro que Ajá, mando después, apuntes. sí, después aparece es uno que quizás es un poco más conocido, es un hombre en Sí, Inglaterra, también aparece allí en este monumento, y es nuestro querido John Wycliffe. Él era estudiante de la Universidad de Oxford y fue considerado en su tiempo uno de los principales filósofos y teólogos de esta institución. Entonces, en 1374, más o menos, es nombrado director de la parroquia, entonces eso le daba un poco de estatus y poder decidir en cuanto a lo que iba a pasar con la iglesia allí en Inglaterra, ¿no? El hombre se aferró mucho a la palabra de Dios, como quizás ya muchos conocen de él, porque ya de él sí se habla un poco más en sí. la parte histórica, pero algo que sucedió muy interesante con él es que Roma solicitó un apoyo financiero a Inglaterra y él fue una de las voces que dijo, no, no deberíamos hacerlo porque Roma ya tiene mucho dinero y el Evangelio realmente no nos llama a ser ricos, sino nos llama es a vivir una vida humilde y pobre y que no estaba de acuerdo. Por supuesto que estas predicaciones de él lo llevaron a muchos problemas, como muchos predicadores, y Roma comenzó a perseguirlo, pero no lo pudo judicializar antes de su muerte. ¿Sí? Él es interesante porque John Wycliffe comienza la traducción de la Biblia al inglés, pero no lo logra antes de morirse. Eso sí fue una pena porque llevaba gran parte de la Biblia ya traducida, pero no lo logra, él muere y sus escritos, sus sermones se comenzaron a expandir. Después, igual de su muerte, seguían sus escritos y sus sermones hablando. Esto es algo que muchas personas han testificado de cómo muchos pueblos fueron transformados solo por los escritos que llegaban de él. Y fue tanto así que Roma pudo como considerarlo como un hereje ya después de su muerte. Entonces, después de su muerte, algunas personas o los enviados de Roma fueron, buscaron su cuerpo. Después de 43 años de muerto, quemaron sus huesos, intentando borrar todo lo Tremendo. que tuviera que ver con John, pero no lo lograron. Igual el mensaje de John siguió expandiéndose por muchas partes de Inglaterra y bajó hacia el continente europeo. Influyó a muchos pueblos, ¿no? Entonces, este es John Wycliffe, muy interesante también para poder entender cómo el Señor comenzaba a despertar esas Ujú. pequeñas llamas en medio de la oscuridad, ¿no? De esta época. Hay otra persona muy interesante que está también en el monumento que te estoy hablando, mi hermano, y es John Huss. Don Entonces, Has. John Huss, él sí nació en el Reino de Bohemia, un poco más cerca ya de lo que hoy conocemos como Alemania, y fue un respetado profesor y decano de la Facultad de Filosofía en Praga. Praga quizás ya es una ciudad más conocida para nosotros, ¿no? Nos suena Mm. porque de hecho Praga hoy en día es una ciudad muy católica, bueno, lo ha sido casi siempre, y es allí donde está el Niño Jesús de Praga, por ejemplo, ¿no? Y eso ya nos suena un poco a Sí, nuestro contexto colombiano de que así hay es. muchas alusiones a esta iglesia que hay allí. Pero es interesante de que John Huss fue un predicador muy directo y violento en contra de la iniquidad del clérigo que estaba como sometiendo a las personas a diferentes cosas o
actos que no eran conforme a la palabra de Dios. Entonces, él denunció muchas cosas. Además, a él también le llegaron los escritos de John Wycliffe, desde Inglaterra le llegaron a él. Él fue como un inspirador para él, y él escribe Ya, mucho de él, y más o menos en el 1417, imagínate, 100 años antes de que Lutero hiciera su reforma, este hombre ya estaba comenzando una prerreforma, pero allí en Praga. Sus sermones estaban en contra, por supuesto, de las indulgencias, aunque no eran las mismas indulgencias como el contexto de Lutero, ya podemos hablar un poco de eso, sobre que la comunión o la Santa Cena también debería ser para todo el pueblo, no solo para el clérigo y claro. los nobles, y muchas cosas denunció. Desafortunadamente, este hombre fue excomulgado por la Iglesia Católica, fue llevado a la hoguera, fue quemado públicamente en la plaza de Praga, y sus seguidores intentaron protestar, y muchas cosas surgieron después de esto, pero definitivamente el movimiento como de John Huss fue un poco aplacado, ¿no? Ya. Pero su voz seguía hablando, ¿no? De su testimonio, de que fue a la hoguera sin miedo, de que nunca se arrepintió de estas cosas. Y de hecho, hoy en día, aparte de que Praga es una ciudad muy católica, en el centro de Praga hemos tenido el gran privilegio de estar allí, mi hermanito, y hay un monumento gigante de John Huss, totalmente parado, imponente. Es un monumento muy interesante, y se ven como las llamas abajo, pero él está parado y tiene la Biblia en la mano. Entonces, estos Eso es lo movimientos, que, perdón te interpelo, sí, pero sí, estás hablando y estoy pensando, obviamente, en la palabra. Eso es lo que logra el que uno esté parado en la palabra de Dios, fortalecido. Y amén. llegan los momentos, hermano, y que ojalá cuando lleguen nuestros momentos recordemos a John Huss. Qué bello, hermano, qué bello. Sí, sí, es un testimonio muy bello que el Señor nos deja. Y al final del siglo, en 1490, aparece otro hombre que se llama Girolamo Savonarola, italiano él, eh, y a partir de sus 23 años él decide unirse a una orden que se llama la Orden Dominicana. Eran muy radicales, y quería ser un fraile, ¿sí? Entonces él, muy inspirado en los escritos de Tomás de Aquiles y las escrituras, la Biblia, por supuesto que él podía leer en latín, eh, en 1490 comienza en Florencia a predicar en la catedral en el idioma de las personas. Entonces esto también fue muy revolucionario, porque Claro. no se dejaba predicar en el idioma vernáculo de la región donde estaban, sino siempre era el latín alto y supremo. Y entonces él comienza a predicar en el idioma, y comienza también a la vez a dar unas duras críticas contra la inmoralidad de líderes políticos y eclesiásticos. Entonces este hombre de hecho organizó muchas manifestaciones en las cuales él mismo hacía hogueras y quemaba algunos elementos que al contexto de ellos, de su época y a juicio de él, eran muy pecaminosos. Como protesta quemaba esto. Ajá. Entonces, desafortunadamente, también fue excomulgado por la Iglesia Católica, fue tachado de hereje y fue llevado a la hoguera este hombre también en 1498, ya acabándose el siglo XV. Mi hermano, y así, en este contexto, que las personas se intentaban, o sea, los líderes, Dios los comenzaba a levantar y la iglesia los apagaba. Ujú. Y ellos levantaban la palabra, y la iglesia católica romana los apagaba. Entonces, esto es muy importante, y lo quise traer a colación porque podemos ver de que no surgió de la nada quizás un movimiento así de cualquier manera, sino hay una historia detrás, hay un proceso que lleva a Dios, porque estos cuatro hombres se resumen en casi 1000 años, ¿no? Que unos fueron saliendo Ujú. de a poco, y ya lo último en 1498, pues está este contexto, ¿no? Entonces, como ya lo dije, era un contexto muy teocéntrico, pero la Iglesia católica romana estaba asumando. Para que nos hagamos una idea, este es el 1500, Claro. 1498, y América llegan los españoles en 1498, 92, perdón. Entonces, 1498 está muriendo Savanalora, y
6 años antes había sido América Ujú. pisado primera vez por los españoles y toda la historia que se llama. Entonces, mira lo avanzado en cuanto a la lucha y la exaltación de la palabra llevaban aquí los europeos, ¿no? Había una Sí, historia es más cierto. larga que quizás la que podemos nosotros experimentar en Colombia. Entonces, Sí, esa el, debe ser tal vez la razón por la cual aquí la reforma duró tanto en llegar y tan enraizada la fe católica, porque pues fue la que sí, trajeron los españoles y todavía la reforma claro, mi no hermano. llegaba a España. Sí, y eso nos ha traído muchas consecuencias al contexto Ujú. latinoamericano, ¿no? Que haya primero Sí. llegado eh, el cristianismo católico, si podemos llamarlo de esa manera, y no quizás un cristianismo reformado y ya levantado en la Ujú. palabra. Entonces, bueno, las consecuencias las vemos ahora. Perdón, mi hermano. Y entonces, este es el contexto donde un monjecito, que es el de nuestra historia, se levanta contra estos dos hombres. Entonces, los dos hombres que yo muestro en la pantalla, uno a la izquierda es Alberto de Brandenburgo y el otro a la derecha es el Papa León X. Entonces, ¿quién eran estos dos hombres? También es muy importante para la reforma, ya que Alberto de Brandenburgo era un arzobispo, y no era cualquier arzobispo, sino tenía dos regiones de lo que ahora es Alemania a su mando. Entonces, Alberto, que es el de la izquierda, él quería tener un tercer obispado. Pero entonces, por supuesto, en esa época no era nada común tener tres obispados porque eso lo convertiría como en el primer obispo que manda en tres regiones o algo así. Era algo Ujú. importante. Entonces, este Claro. hombre, Alberto, como llevado también por la codicia de tener más poder, de poder dejar más herencia a su familia, él comienza a planear algo que fue un poco macabro, puedo decirlo, ¿no? Y es que ellos como católicos ya conocían el término de las indulgencias. Las indulgencias, como quizás ya muchos saben, eran unos documentos que daba el Papa directamente porque los católicos romanos entienden de que el Papa tiene las llaves del cielo, ¿no? Entonces era como una autorización que daba el Papa para que la persona después de morir pudiera salir de lo que ellos entienden de lo que es el purgatorio, ¿sí? Como Ujú. esa etapa donde iban a sufrir, iban a pagar todos. Entonces el Papa tenía el derecho, lo entienden ellos, de poder sacar a esas personas bajo ciertas condiciones y ganaban las personas estas bulas papales o estos documentos de poder salir. Una de ellas, mi hermano, era que cuando un soldado iba a las cruzadas, como a defender la corona del rey o a defender la ley, la fe católica romana en ese entonces, esos soldados recibían como premio o como algo concedido especialmente como honor estos documentos, ¿no? Ya. Entonces, era algo que ya venía de mucho tiempo. Eh, las, Cuando iban a construir las catedrales, por ejemplo, les decían a las personas que aquel que donara su trabajo, su mano de obra, bueno, también iba a recibir estas indulgencias, ¿no? Pero esto fue escalando de nivel de maldad. Y ya entonces, a Alberto se le ocurre decir, bueno, vendámoslas, porque puede ayudarnos a recolectar el dinero para yo poderle comprarle al Papa ese tercer obispado y además le puedo decir al Papa que también puede llegar dinero para reconstruir su basílica de lo que hoy es allí en Roma, la Basílica de San Pedro. El Sí. Papa, por supuesto, le otorga la venta de estas indulgencias a este hombre. Entonces, este hombre, apoyado por unos banqueros alemanes, apoyado por el Papa, comienza a vender indulgencias. Contrata a un hombre que le ayuda a vender y comienza a vender estos documentos. Y es allí donde el monje eh, agustino, Martín Lutero, levanta su voz diciendo, bueno, aquí esto no es conforme a la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Entonces, eh,
lo que pasa es que Martín Lutero fue llevado a una ciudad muy pequeñita que se llama Wittenberg. Hoy también se conoce como Lutherstadt, que es ciudad de Lutero, pero ya es por una cuestión histórica, pero su nombre inicial y aún se mantiene es Wittenberg. Es una ciudad Ya, muy pequeña. Es muy interesante de que no, en su época no tuvo más de 2.500 personas, pero era ciudad. Era una plaza de mercado principal. De hecho, hay una universidad allí, del cual fundó Federico el Sabio. Él funda una universidad allí porque este noble que era como el rey de toda Sajonia. Sajonia era la región donde está esta ciudad y donde yo estoy viviendo ahora, que se llama Leipzig, también era Sajonia, y este es el rey de esta, porque antes Alemania estaba dividido por reinos, y un reino era Sajonia. Entonces el rey le gustaba mucho esta ciudad, le gusta mucho el paisaje, porque el Elba es un río, pasa muy cerca de la ciudad, y era una ciudad muy linda, y él soñaba con convertir esa ciudad que era muy pequeña, de hecho era muy pequeñita comparada a Leipzig, que es donde yo estoy viviendo, en esa época, pero él decía, quiero que sea muy cultural, que vengan, que podamos hacer muchas cosas. Y una de las cosas que hace Federico el Grande es fundar una universidad. Entonces esto es muy importante para la reforma porque eso hacía que en esta pequeña ciudad hubieran muchas personas muy inteligentes. ujú, Entre ellas, nuestro querido Lutero, que era un monje no tan popular, pero Lutero era un doctor en teología. Lutero tenía muchos otros dones que quizás también es muy interesante estudiar sobre esto, ¿no? Y él era, aparte de ser sacerdote o el obispo principal de la ciudad, él también era profesor. Y esto es interesante porque bajo su cargo de obispo, él no podía criticar ni ir en contra de sus líderes porque había hecho un voto de fidelidad y obediencia a ellos. Pero bajo su trabajo, su cargo como profesor, entonces sí tenía ciertas libertades, ¿no? Tenía ya, ciertas libertades de poder expresar sus pensamientos y poder eh, bueno, llevar estas ideas a debatir entre sus estudiantes y entre otros colegas de él. Entonces, bajo este contexto, Lutero va y inspirado, por supuesto, por lo que él estaba leyendo, él estaba leyendo la Biblia en latín, él se da cuenta de que iba totalmente en contra de la palabra de Dios, la venta de indulgencias, o sea, el vender estos ujú, documentos. Entonces, es interesante de que Lutero, de hecho, en muchos de sus escritos posteriores, afirma de que él entiende todo esto mientras está leyendo Romanos, ¿no? Y cita muchos textos de Romanos, claro, de Efesios también, del Nuevo Testamento particularmente, y vemos nuevamente, ¿no? Cómo el Señor comienza a levantar otra llamita allí, ujú. otra vez inspirado en la palabra, otra vez una persona llena del Espíritu Santo. Pero Lutero lo que hace es, bueno, bajo mi posibilidad de ser profesor, pues va a la puerta de la Catedral Castillo, porque es como un castillo, este es nuestro querido Lutero, y Lutero va y clava 95 tesis en la puerta. Entonces, como por contexto nomás, ¿por qué en la puerta? Es extraño, ¿no? Claro, en esa época no tenían los medios de comunicación que tenemos ahora, ¿no? No Ujú. tenían quizás las redes sociales, ¿no? Bueno, por aclarar por si de pronto alguien no se ha contextualizado. No había muchas formas de comunicarse y era un lugar donde se ponían los comunicados oficiales de la ciudad o algo importante de la ciudad y esto era la puerta. La puerta era de madera, se prestaba para martillar y poner las cosas. Entonces, si venía una festividad, se ponía ahí. Si iba a venir la visita de un noble o de un rey, entonces se ponía ahí. Cuando habían debates teológicos o algo importante, pues se ponía ahí. Por eso Lutero coloca o manda a colocar las tesis allí en la puerta. Y las 95 tesis van en contra, son argumentos teológicos en contra de la venta de indulgencias, ¿no? Porque por supuesto, como también lo sabemos por otros escritos,
Él no quería dividir la iglesia, él no quería generar un movimiento que iba a ir en contra de todos sus líderes, no, él simplemente quería debatir algo a lo cual la palabra de Dios lo estaba llevando a ir en contra de unas prácticas que no eran conforme a la palabra, pues, de Dios, ¿no? Sí. Es algo, bueno, algo interesante que dice Lutero es que eh, todo lo que tenía que hacer era arrepentirnos de nuestros pecados y recibir la fe, que es una dádiva de Dios, que él había entendido eso y es uno de sus fundamentos para hacer lo que él hizo. Entonces, Lutero, por supuesto, como era un sacerdote, él tenía que responder porque eh, a, sus, a sus escritos, ¿no? A sus ideas y en un punto esto se expandió. Entonces, este evento que ocurre es el 31 de octubre de 1517, es decir, está comenzando el siglo XVI en este contexto que ya hablamos, y él pone esto comenzando el siglo XVI. Entonces esto fue eh, muy diferente y hay un factor muy diferente de que ocurre con Lutero y es que Lutero tenía para él, como a favor de él, que lo entendemos como gracias a Dios, un arma que los cuatro reformadores anteriores no tuvieron y era que había una persona que ya había comenzado a trabajar en lo que hoy se conoce como la imprenta. Entonces, allí en Wittenberg estaba un hombre llamado Johannes Gutenberg, que había, él había diseñado la imprenta años atrás, ya él había impreso unas Biblias, de hecho hay una Biblia que se llama la Biblia de Gutenberg, y bueno, no había tenido mucho éxito, pero él fue una persona la cual era muy amiga de Lutero y comenzó a apoyarlo en esto. Entonces, esto marcó también un punto crucial de lo que se conoce como la Reforma, porque Lutero no simplemente plasmó las 95 tesis, sino que gracias a unos amigos, y entre ellos Gutenberg, se pudo esparcir rápidamente, ¿no? Porque tenían la posibilidad de imprimir rápidamente, o bueno, no rápido como lo hacemos hoy en día, ¿no? Pero más rápido que escribirlas a mano, estas ideas y repartirlas. Entonces se expandió, fue como una bomba allí, ¿no? Esta idea de, ¡wow! Hay una persona con estos argumentos, pero no es cualquier persona, es un monje, además de monje es profesor de la universidad y bueno, tiene diferentes características. Entonces, rápidamente, Lutero supo del poder de la imprenta, rápidamente y de su velocidad de eficiencia para compartir estas ideas. Y utilizó esta arma para publicar más de 400 escritos entre sermones, libros, comentarios bíblicos y etcétera. Eso fue Eso algo fue dinamita. maravilloso, sí, eso fue algo maravilloso. Lo revolucionario era que Lutero escribía en el idioma vernáculo. Eso, o sea, Del en, pueblo. en lo que el pueblo, en los lenguajes de todo lo que se conoce ahora como el alemán, que en esa época habían diferentes dialectos y muchas palabras, pero él, como era alemán, conocía estos dialectos y él comienza a escribir todo esto en el idioma del pueblo. Entonces, las personas que sabían leer, porque había también muchas personas que no lo sabían, podían leer sin ser un erudito, sin ser un noble, sin ser un sacerdote, comienza a leer estos atractivos, ¿no? Pero hay un factor también interesante, muy interesante, que es una de las cosas que más me gusta, y es que no solo está Johannes Gutenberg, sino aparece otro hombre en la historia que le ayuda también a Lutero a la expansión de esto, que es Lucas Cranach. Lucas Cranach es un artista, de hecho era él y su hijo, los dos se llamaban Lucas, los dos Cranach, pero Lucas Cranach, el mayor, el abuelo, el papá, él es un artista y comienza a ayudarle a Lutero con el dibujar, como quizás algunas imágenes pongo ahí, estas cosas que llamaban como los panfletos. Entonces, ¿qué hacía Lutero? Lutero tenía a su disposición, como su arsenal era su amigo que le imprimía rápidamente los panfletos para poderlos mandar, y tenía a su amigo Lucas Cranach, que era un artista maravilloso. De hecho, él revolucionó
desde el punto de partida, Cranach fue en el ámbito artístico, fue un hombre que impulsó otras ideas artísticas. Él, Lutero, tenía una idea teológica, por ejemplo, la salvación por gracia, y querían ir en contra de lo que se estaban vendiendo las indulgencias. Entonces Lutero decía, por favor, muéstrame con una imagen, Claro, más fácil de comprender. exacto, que esto está mal, y yo en el idioma vernáculo voy a escribir muy fácilmente de entender lo que significa teológicamente. Entonces, mi hermano, esto fue una bomba, porque eran dibujos fáciles de entender, letras en su idioma con ideas muy profundas y cortas. Y fáciles de comprender. Claro. Entonces esto hizo que este movimiento de reforma llegara a expandirse más rápido hasta que el mismo Lutero lo esperaba. Lutero esperaba que sí que se iba a expandir, de que sí iba a haber una reforma, pero que no, lo que no sabía era que se iba a expandir de tal magnitud, ¿no? Y tan rápido. Entonces, Lutero no estaba preocupado o no quería ser un héroe. Él lo que estaba haciendo era obediente a su conciencia. Él lo dijo muchas veces, ¿no? Él no quería ser el más popular, el héroe, sino que estaba cautivada su mente por la palabra de Dios, como lo dijo cuando fue llevado a juicio. Entonces, hay otro hombre que hace parte de esto. No tengo una foto de él, pero es Federico el Sabio, era el noble de allí. Este hombre le cree y abraza toda esta doctrina de Lutero. Entonces, él comienza a protegerlo. Entonces, Lutero es llevado a juicio. Perdón, yo me pongo los auriculares para escucharte mejor. ¿Me escuchas? Bueno, sí, 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 te escucho, te escucho. Bien, sí. Lutero es llevado a juicio a esta ciudad donde está el monumento, a Worms. Es llevado a juicio, pero particularmente ocurre algo de que lo más probable era que Lutero iba a terminar como un hereje y iba a ser condenado, si por mínimo a la hoguera o a otras cosas que quizás ya en ese tiempo tenían que hacer con las personas que eran herejes. Pero Lutero igual va, porque él estaba cautivo, su mente estaba cautiva con la palabra del Señor, asiste a esta reunión, pero este hombre, Federico, le compra el salvoconducto con el rey. Entonces eso permitía que no lo mataran, que lo judicializaran, pero que no lo condenaran. Entonces, este rey deja que condenen a Lutero. Entonces, este decreto se llama la Dieta de Worms por la ciudad, y la dieta era como lo que se declaró allí. Lutero terminó como hereje, terminó excomulgado a la Iglesia Católica Romana, y sus escritos se prohibieron rotundamente. Pero es guardado por este rey, por este noble, en un castillo, y en ese momento Lutero comienza a seguir publicando, aun cuando ya le habían prohibido, ¿no? Y también comienza a traducir la Biblia al idioma vernáculo, que era el alemán. Entonces, ahí comienza la reforma. Eso es como un corto resumen de lo que es la reforma protestante, ¿no? De cómo surgió, quién era este Martín Lutero, cómo comenzó todo, todo bueno, este movimiento, ¿sabes? Bueno, no, pues en tan pocos minutos nos has dado un panorama bien importante y sobre todo como los ingredientes, ¿no? Porque es que lo que hay en el común denominador en la mente de la mayoría es Lutero es el único que hizo este movimiento, pero pues nos acaba de enseñar que Dios ya traía desde antes a otros hombres como allanando el terreno. Sí. Obviamente nos pasaríamos horas hablando solamente de esta parte histórica, pero yo quiero como que nos ayude, Leito, ahora a traer eso a hoy.
porque si no se queda como un hecho histórico y nos ocurre como con la Biblia, ¿no? Leemos y si solamente nos quedamos con él allá, no le vamos a ver la importancia para el hoy. Ujú. Y en ese sentido, quisiera que nos hablara un poquito qué impacto, ¿sí? ¿Por qué la reforma es importante para nosotros, para el común, ¿no? ¿Por qué deberíamos tener esto en cuenta, la reforma para el día de hoy? Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, Creo que hay un impacto general y un impacto también dentro de la iglesia, ¿no? Por supuesto, ¿sí? De hecho, la reforma es en un contexto religioso, ¿no? Pero, y el cristianismo particularmente, que es el que profesamos nosotros. Pero hay un impacto también en lo social. Y eso nos llega a nosotros de diferentes maneras. Bueno, lo primero que tenemos que acotar es que todos los textos impresos por los reformadores cambiaron el paisaje cultural, el político, el intelectual, el religioso en Europa de este siglo XVI. Lo cambió, hubo una revolución académica, comenzaron a fundarse más universidades, comenzó a crecer la economía del país y muchas de estas cosas cambiaron el intelecto totalmente. Y por supuesto, ocurrió inicialmente en Europa, pero sabemos por la historia de que todos estos impactos también salieron, ¿no? Es por eso Ya, de que también en Latinoamérica, en Norteamérica, también llegan las personas de aquí de Europa y una de las cosas que hacen es comenzar a poner escuelas y a poner universidades y todo eso. Algo muy importante y es que la imprenta cambiaría el mundo para siempre. De hecho, la imprenta inició lo que se conoce como la era de la información. Y esto es ujú, muy importante, ¿no? De que nosotros ahora estamos en una era de la información y esta imprenta es como el punto de partida, no solo la reforma, sino la imprenta, eso que utilizó el Señor para expandir su palabra y creó una nueva sociedad dando libertad de conciencia y la capacidad de crítica, ¿no? En cuanto a eh, muchos términos de la historia que antes no se tenía, ¿no? Ahora nosotros podemos recibir una información y tenemos la capacidad de decir, la recibo o no la recibo, la ajá, entiendo, no la entiendo, me llega la información, antes no llegaba la información, sino era solo lo que dijera la iglesia, todos estos impactos tienen algo de, por supuesto que es muy importante, y es que los reformadores, una de las cosas que hicieron es poner la Biblia en el idioma, los idiomas vernáculos, ¿no? La Biblia y todos estos escritos, pero ahora se enfrentaron a un problema, ¿no? O sea, el primero era que no tenían la Biblia en el idioma vernáculo. Pero el segundo problema es que, bueno, ya la tenemos y es que la mayoría de las personas no saben leer ni escribir. Entonces, uno de los impactos también sociales de la reforma es que los reformadores comenzaron a educar a las personas creando colegios, escuelas, universidades más tarde, para que las personas pudieran leer la Biblia. la Biblia, qué Eso bueno. es maravilloso, mi hermano, porque hoy en día, claro, el nivel de personas que no saben leer ya es muy bajo, gracias al Señor, Ajá. pero eso es uno de los impactos que hoy en día podemos decir, bueno, yo sé leer y escribir, uno de los impactos es que ahora puedo leer mi palabra. Ujú. Pero mira lo importante de echar un vistazo a la historia, porque hoy en día hay una facilidad de comprar la Biblia y viene en muchas versiones, Mm, pero yo le compartí a la iglesia como que es necesario que valoremos el sudor, la sangre y el sacrificio de muchos y hoy lo que puedo decir entonces o concluir es tengo esta Biblia en la mano y esto hace parte del impacto de la y reforma, porque así de lo es, mi hermano. contrario, no aún estaríamos aquí en latín. Quizás sí. Bueno, Leito, hay otra cosa, yo sé que el tiempo se nos va yendo, pero tengo preguntas, muchas obviamente, pero háblenos un poco se escucha hoy en día como una palabra de necesitamos volver a la reforma, Ujú. necesitamos reformar nuevamente la iglesia. Eh,
¿Por qué? ¿Por qué cree que, háblenos un poquito sobre lo que esté pasando por Europa, esos aires o esos vientos de, que están en contra de la iglesia? ¿Por qué nos recomendaría volver más que a la reforma? Porque tengo entendido y me corrige el editor, reforma es volver a la forma. Sí. Eh, ¿Por qué volver entonces? Vamos como concluyendo en lo que Lutero también quiso, como nos lo enseñó, no es formar un movimiento, sino colocar la Biblia en el centro del púlpito, de la predicación y en el centro del discipulado. ¿Por qué hoy en día, o háblenos un poquito de lo que pasa en Europa y por qué echar mano nuevamente de una reforma? Bueno, mi hermano, tú has dicho algo muy, muy interesante y es justo así, es la reforma es volver a la forma, realmente es volver al modelo de que Dios quiere para su humanidad, ¿no? La Biblia ha tenido diferentes ataques y eso no es un secreto ni para los creyentes ni para los no creyentes y siempre ha sido atacada desde muchos ángulos, desde muchas diferentes eh, perspectivas, pero definitivamente, como muy bien lo sabemos, la palabra de Dios ni siquiera necesita que uno la defienda, ¿no? Ella es la palabra de Dios. Entonces ella se mantiene y cielo y tierra pasarán, pero la palabra de nuestro Señor se mantiene firme. Así que Amén. ella va a salir, ¿sí? Ella va a salir de lo que ella sola, porque ella es la verdad, va a salir de donde está. Mi hermano, sí es importante hoy en día. Claro, no hablamos de una reforma como la que se enfrentó Lutero y los reformadores que estuvieron con él y después de él, porque estaban en ese contexto, ¿no? En un contexto bajo este gobierno eclesiástico de la Iglesia Católica Romana. Pero quizás nosotros, dentro del movimiento de reforma, también nos hemos separado un poco de la forma, ¿no? No sé si me hago entender. Y en muchas de las cosas, definitivamente tenemos que volver a la palabra de Dios en muchos aspectos, ¿no? Personales y eclesiásticos como iglesia también es importante llamar ok, ¿qué dice la palabra en cuanto a ciertas cosas que tenemos que ir corrigiendo? En este punto me gustaría, ahora que me acuerdo, mi hermano, así es un poco espontáneo, hay un libro, acá lo tengo, que escribió un pastor que yo sé que tú lo conoces, que se llama Miguel Núñez, y él dice 95 tesis para la iglesia latinoamericana de hoy. Es un libro muy interesante de leer, muy recomendado, mira, ahí lo tienes. Quizás nos puede Sí, dar un contexto más sobre cómo que volver, ¿no? Como volver sí, a cuál forma. Entonces, como en ese sentido. Ahora, en Europa. En Europa, el contexto europeo es diferente al contexto latinoamericano. Sí, estamos como en una etapa diferente de la lucha, ¿no? Podemos quizás decir. Europa fue como, lo acabamos de ver, fue el primer continente en ser cristianizado gracias a que aquí también surgió la iglesia cristiana, ¿no? Católica romana, pero también la reforma y de una u otra manera estaba totalmente cristianizada Europa. Pero a mi juicio, mi hermano, es el primer continente en ser descristianizado, si podemos hablar de alguna manera simbólica a esto, ¿no? Porque sabemos que el sí. Señor es el Señor de todas las naciones. Y la tendencia ateísta y agnóstico, y esto ha crecido demasiado. Más del 70% de la población de la ciudad donde yo estoy se declara atea. Las iglesias son minorías, aunque hay varias iglesias, pero hay muy pocas personas que profesan la ley, el cristianismo como su fe. Y esto, por supuesto, que trae una preocupación para muchas personas. Y ese es el contexto que está ahora Alemania. Hay muchas corrientes que quizás quiero hablarlo ahora de que están afectando mucho a la iglesia, muchas ideas. La teología de esta liberal ha hecho muchísimo daño a la iglesia en Europa y particularmente en Alemania. Algo muy fuerte, mi hermano, y ha sido una pena. De hecho, la iglesia luterana
que se supone que fue una de las que surgió aquí después de Lutero, Ujú. ha abrazado muchas teologías que a la luz de la palabra del Señor son erradas. Y esto es una pena, ¿no? Porque una de esas iglesias históricas tan tradicionales, tan conservadoras en su tiempo, ahora se ha desviado un poco y con seguridad tienen que volver a la forma, ¿no? Tienen que Ujú. volver de alguna manera y anhelamos ese segundo despertar, si lo podemos llamar de esa manera, es algo o alguien que lleve esto otra vez. Entonces, bueno, así como a términos como un poco generales en cuanto al cómo está el contexto aquí en Alemania, ¿no? Pero mi hermano, no por devolverme, solo que es algo muy importante porque de hecho eso también tiene que ver mucho con el contexto ahorita de Alemania, y es que cuando Lutero traduce la Biblia, no estaba oficializado el idioma alemán. Después de la Biblia es donde se oficializa lo que se conoce como el Hochdeutsch, como el alemán como general, o el alemán alto, como el estándar es la palabra. Entonces esto trae definitivamente un impacto muy fuerte porque la sociedad de ahora está muy arraigada porque su alemán estándar está arraigado en el alemán de Lutero. Entonces, las personas lo tienen, ¿sabes? Y luchan un poco con esto, ¿no? Luchan un poco en que, sí, pues Lutero, gracias a él es que tenemos nuestro alemán y estas cosas, ¿no? Y eso genera un poco de controversia allí entre los no creyentes y los creyentes. Para nosotros es Claro. lindo, ¿no? Hablar de estas cosas. Otra cosa que impacta mucho ahora, mi hermano, es la música. ¿Por qué? Porque de Alemania surgieron, bueno, de Alemania y muchas partes de Europa, pero algunos de aquí de Alemania, unos músicos que han cambiado la historia de la música. Y son estos músicos de música clásica y de cosas Ajá. que sigue impactando, que siguen hablando. Pero hay algo muy particular, y es que no sé si lo sabías, mi querido Jaircito, pero Lutero no solo fue teólogo, fue pastor y obispo y monje, sino que también fue músico el hombre. Entonces, Lutero hizo algo muy interesante, y es que tomó canción, el sonido de las canciones, o sea, los ritmos de las canciones que cantaba el pueblo. O sea, el ritmo de la canción secular, el ritmo, lo tomó y puso su mensaje. Entonces, muchos de sus mensajes inspirados en la palabra, por ejemplo, Castillo Fuerte lo construye él conforme a un salmo, pero le pone una melodía del mundo. ¿Por qué? Para que las personas llegaran a la iglesia y pudieran cantar, pero ya no cantaban cosas vanas, sino cantaban la palabra de Dios, o un poco de himnos, o de conforme inspirados en la palabra de Dios. Y esto hoy en día ha generado todavía impacto, porque muchos artistas, mi hermano, por ejemplo, Johann Sebastian Bach es uno de los más reconocidos. Él, inspirado en Lutero, hace exactamente lo mismo. De hecho, muchas de las pasiones de Johann Sebastian Bach son la letra de Lutero, pero él le pone la música. Él era un músico brillante. Entonces, Bach él escribió la pasión, las pasiones según los evangelios de San Mateo, y eso es la palabra de Dios cantada, mi hermano, pero de una manera ya más profesional, y eso hoy en día sigue impactando la sociedad. Entonces, una persona que le gusta la cultura no puede negar que la música definitivamente viene de el impacto de la reforma. Y aunque se nieguen, van a tener que cantar palabra de Dios si van a querer estudiar un hombre como Johann Sebastian Bach y otros, ¿no? De su época. Y esto me parece apasionante, ¿no? No sé tú qué piensas, pero me parece muy lindo, ¿no? De cómo el Señor utilizó el arte, la imprenta, la música y muchas cosas, ¿no? Para llenar, y aún sigue, ¿no? Ahí ese fueguito de que todo está impregnado de la palabra de Dios, que no queremos, pero no podemos como librarnos de ella, ¿no? Así que ese es Sí. como el contexto Pues mi hermano está hablando y claro, es que Dios lo llena todo.
Dios lo Amén. llena todo, definitivamente. Y, y me hace recordar el texto de que aquí me surgió otra pregunta. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿No? Como cuando estamos meditando. Bueno, Mm, meditemos todo esto y ahora yo qué. Creo que me quedan algunas opciones. O dejo esto como una mera información o le pregunto al Señor, bueno, ¿y yo qué papel juego aquí? Y estaba así es. recordando las palabras del apóstol San Pedro en su primera carta. Vosotros sois, ¿quiénes somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pero con un propósito grande, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fue lo que hizo Lutero. Amén, sí. Lutero, yo lo veo aquí en este verso 9 del capítulo 2. Lutero cumplió con el propósito por el cual el Señor desde antes de la fundación del mundo los separó y fue quien anunció las virtudes. Y creo que aquí surge la pregunta, eh, bueno, ¿y yo cómo voy a anunciar las virtudes? ¿Cierto? Sí. Y con esto que nos acaba de mostrar Leito, de cómo las artes, la educación, la universidad, todo eso fue una manera de expandir casualmente el Evangelio ahora entre los que podían tener una Biblia en su mano, pues también me lleva a otra cosa y es ¿cómo lo voy a hacer desde mi profesión? Porque es que una de las cosas que se piensa es, sí, eso le corresponde al pastor. Sí, sí. Vamos a ayudar al pastor para que vaya y evangelice a tal Ujú. pueblo. O eso es de los misioneros, y creo que esa es otra cosa de las que hay que romper en la iglesia hoy en día, hermano, que es que la misión, la gran comisión del Señor se ha depositado en aquellos 5, 10 o 12 personas de la iglesia que dicen, yo voy a ir y entre los demás nos hemos quedado allí atrás. ¿Qué consejo, ya para ir como cerrando, que sé que hasta tarde por Alemania, no quiero abusar, pero a partir de eso que nos ha enseñado Leito, que sobre la reforma y lo que está pasando, y lo que sin duda alguna va a llegar aquí a Latinoamérica, eh, ¿qué consejo nos deja? ¿Qué consejo deja a quien escuche este video, empezando por mí? Bueno, definitivamente cuando estuve meditando un poco sobre esto de la reforma, ¿no? Eh, es indiscutiblemente lo que debemos hacer y lo comienzo aplicando en mi vida es, tenemos que valorar la palabra de Dios, valorarla, Amén. levantarla, aferrarnos a ella como la verdad absoluta en medio de nuestro contexto, ¿no? Que también tenemos otras luchas. Y definitivamente creer el Evangelio, meditar la palabra de día y de noche, ¿no? Y mantenernos en ella, así como dice el Salmo 1, y que podamos estar ahí arraigados, porque es la única manera. Ojalá la memoricemos, ojalá la meditemos todo el día, eh, se la repitamos a nuestros hijos, escribamos versículos y estemos todo el tiempo valorando, porque si le costó mucho a los primeros cristianos escribir las cartas, mantenerla, luego los concilios, que es lo que tenemos ahora de Biblia, luego a los reformadores les costó a muchos su vida, como lo vimos, fueron muchos quemados, fueron otros expulsados, fueron otros exiliados, por nomás levantar la palabra, ¿no? Eh, de hecho, hay un caso de este hombre que tradujo perdón, mi hermano, tradujo la Biblia en Suiza, la Biblia al español, ¿no? En 1569, un poco después de Lutero, eh, que es la Biblia que conocemos como la Biblia del oso, que es por su Ajá. ilustración de oso. Esta ilustración, bueno, esta fue una traducción hecha por Casiodoro de Reina y luego sería revisada por Cipriano de Valera, entonces a la que conocemos como Reina Valera, pero nomás estos hombres que estoy nombrando y otros que estuvieron involucrados con ellos, tuvieron que esconderse, tuvieron que traducir las cosas peligrando su vida, mi hermano. Y ahora nosotros la tenemos en nuestra mano. Y de hecho, mi hermano,
Ahora la tenemos hasta en nuestros celulares, en todos Sí, los sí. idiomas, y podemos ir al original. Y definitivamente el llamado inicialmente para mí, para ti, para todo el que escucha el video es aferrarnos a la palabra de Dios, meditarla de día y de noche y que le creamos, mi hermano, al Señor, que es el único que puede transformar eh, las vidas, ¿no? Algo muy interesante también que puedo recomendar, por supuesto que valoremos la palabra, es en Hebreos 12:1, mi hermano, me voy a tomar el atrevimiento aquí de leerlo, dice la palabra del Señor, 12:1, y Dios dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es decir, Ujú. el que escribe Hebreos dice, mire, ya les ha dado una gran lista de personas que han perseverado en la fe y que han sido el pueblo de Dios y que se han mantenido. Tenemos muchos testigos que se han mantenido en lo que es la palabra de Dios. Ahora en nuestro contexto 2023, hoy estamos viendo testigos de muchos que dieron su vida por mantener la palabra de Dios, por exaltarla. Y ya que tenemos todos estos testigos, mira, Martín Lutero, todas estas personas que Dios utilizó, también son testigos nuestros, ¿sabes? Ujú. En nuestro contexto. Mire, mi hermano, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de nuestro Padre Señor. Mi hermano, la palabra de Dios es la que habla y no podemos ser más claros que la misma palabra diciendo que ya tenemos testigos, ahora pongamos los ojos en Jesús, de que sí es por fe, que sí es por la palabra y que quizás nos podemos inspirar, ¿no? Con todas estas personas, pero que nos enfoquemos en que es la palabra de Dios que levanta personas en medio de esta sociedad. Ay, hermano, eh, yo creería que a partir de esto tal vez hasta nace una idea, ahí la dejo, y es eh, volvernos a encontrar y tratar otros temas, hermano, sin duda alguna, de esta manera tan sencilla, pero no por ser sencilla, no es ni importante ni profunda, Así es. porque, porque esta, yo le llamaría a este encuentro, esta tertulia que tuvimos, hermano, a mí personalmente, Leito, me ha bendecido enormemente, Leito. Gracias. Dios les siga bendiciendo, hermano. Y vuelvo y repito, creo que en buena hora hemos grabado esta conversación y Sí, confío en el Señor que muchos hermanos la van a escuchar y que el Señor haga un despertar en cada uno de nosotros y quienes la escuchen para que pongamos lo que la misma palabra dice y que Leito nos acaba de recordar, sí, a la palabra nuevamente en su sitio, en el centro de la vida cristiana y a Cristo, que es quien está en la palabra. amén. Y sin duda alguna, yo le sumo algo adicional y es el compromiso de obedecer la palabra, de obedecer Mateo 28, de ir y predicar el Evangelio para que hayan más discípulos de Cristo y para que los que han de ser salvos, el Señor los añada a su iglesia, mi hermano. Le doy un abrazo, Dios le bendiga, no nos podemos ir, hermanos, sin cerrar esto como debe ser, Así así es es. que agradezco si hace una oración, mi hermano, Así es. para poder entonces cerrar esta bellísima charla que tuvimos hoy, mi hermano. Amén, oremos, mi hermano. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, que tú has sido el mismo Dios siempre desde el principio hasta la eternidad, Señor. Gracias por ser quien levanta a tus siervos, quien nos dio tu palabra, Señor, que es inerrante, que es infalible, Señor, y que es la que ha transformado todas las culturas, Señor, de todos los tiempos. A ti te alabamos, Padre, a ti te glorificamos y que toda la gloria sea para ti, Señor. Gracias por el tiempo que nos diste hoy. Gracias por permitirnos meditar en la reforma, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Y oramos
para que tu palabra, Señor, sea el centro de nuestra vida, que podamos verte a ti, correr la carrera, Señor, y despojándonos de todo, Señor, y enfocándonos en que tú eres nuestro Señor y que tenemos tareas que cumplir conforme a tu reino. Padre, te alabamos, Señor, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Padre, te oro en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Leito, Dios te bendiga, mi hermano. Saludos allá a la familia. Espero pronto, pero muy pronto poderlos tener aquí y Amén. abrazarlos por ahorita virtual. Dios te bendiga, mi querido Bendiga, mi Leito. hermano. Un abrazo. Muchas gracias. Bendiciones, mi hermano.